¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación les presentamos un nuevo video educativo. Prestémosle mucha atención. Un cordial saludo, estudiantes del segundo año de secundaria. A continuación vamos a desarrollar el tema 2 de la segunda unidad del curso de geometría, el cual titula Congruencia de triángulos. Empecemos. Definición. Dos triángulos son congruentes si al menos tres de los elementos, ángulos y lados, de uno de ellos son iguales a otros tres elementos homólogos del otro, donde necesariamente uno de los tres elementos debe ser un lado. De esta manera se determinan tres casos de congruencia. Caso 1. Ángulo, lado, ángulo. Dos triángulos serán congruentes cuando dos de sus ángulos homólogos tengan la misma medida y el lado entre dichos ángulos tenga la misma longitud. Caso 2. Lado, ángulo, lado. Dos triángulos serán congruentes cuando dos de sus lados homólogos tengan la misma longitud y el ángulo entre dichos lados tenga la misma medida. Caso 3. Lado, lado, lado. Dos triángulos serán congruentes cuando tres de sus lados homólogos tengan la misma longitud. Propiedades. A. Propiedad de la bisectriz. Cualquier punto de la bisectriz de un ángulo equidista de los lados del mismo. Es decir, si OM es bisectriz del ángulo AOB, se cumplen las siguientes igualdades. PQ es igual a PR y OQ es igual a OR. Además se observa que el triángulo rectángulo OQP es congruente al triángulo rectángulo ORP. B. Propiedad de la mediatriz. Cualquier punto de la mediatriz de un segmento equidista de los extremos del mismo. Es decir, si L es mediatriz del lado AB, se cumplen las siguientes igualdades. AM es igual a MB y AP es igual a PB. Además se cumple que el triángulo APB es isósceles. C. Propiedad de la base media. El segmento que une los puntos medios de dos lados de un triángulo es paralelo al lado restante y mide la mitad de dicho lado. Es decir, si AM es igual a MB y BN es igual a NC, se cumple que MN es paralelo a AC. Además también se cumple que MN es igual a C sobre 2, donde MN se le denomina base media. D. Propiedad de la mediana relativa a la hipotenusa. La mediana relativa a la hipotenusa mide la mitad de la misma. Es decir, si AM es igual a MC y la medida del ángulo B es 90 grados, se cumple que BM es igual a C sobre 2, donde BM viene a ser la mediana relativa a la hipotenusa. Resolvamos ahora algunos ejemplos de aplicación. 1. Del gráfico AYA-PA. Resolvamos. Le vamos a llamar alfa y teta a los ángulos agudos del triángulo rectángulo DEC. Entonces debe cumplir que alfa más teta tienen que sumar 90 grados. Recordemos esto. Observamos que el ángulo C es un ángulo recto, por lo tanto estos dos ángulos tienen que sumar 90 grados. Si este de acá mide teta, por lo tanto este tiene que medir alfa. Luego, observamos en el triángulo rectángulo CBA que estos dos ángulos agudos tienen que sumar 90 grados. Si este de acá mide alfa, este necesariamente tiene que medir teta. Luego vamos a analizar el gráfico y observamos que el triángulo rectángulo DEC es congruente al triángulo rectángulo CBA por el caso ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces sus lados homólogos deben medir igual. Es decir, se deben cumplir las siguientes igualdades. CE tiene que ser igual a BA. Pero observamos que CE vale 12. Entonces BA tiene que medir 12. Además tiene que cumplir que DE es igual a CB. Pero CB mide 16. Por lo tanto DE tiene que medir 16. A nosotros nos piden hallar PA, el cual lo podemos hallar como la suma de dos segmentos, el segmento PB más el segmento BA. Pero observamos que PB es igual a DE porque son los lados de un rectángulo. Entonces el segmento PA es igual al segmento DE, que vale 16, más el segmento BA, que vale 12. Por lo tanto, PA es igual a 28. Ejemplo de aplicación 2. Halla alfa si NQ es congruente a NP. Resolvamos. En la figura observamos que en estos dos triángulos sus lados correspondientes tienen la misma longitud. Entonces el triángulo MNQ es congruente al triángulo ONP por el caso lado, lado, lado. Además se debe cumplir que sus ángulos internos correspondientes tienen que tener la misma medida. Entonces la medida del ángulo NMQ tiene que ser igual a la medida del ángulo NOP. Por lo tanto este ángulo de acá tiene que medir 70 más alfa. Luego observamos que el triángulo MNO es isósceles, entonces los ángulos opuestos a sus lados iguales tienen que tener la misma medida, por lo tanto este ángulo de acá debe medir 70 grados. Luego observamos en este punto que 70 más alfa tiene que medir 180 porque se trata de un ángulo de media vuelta, un ángulo llano. Resolviendo esa ecuación obtenemos que alfa es igual a 40 grados.
Finalmente, para seguir resolviendo ejercicios del tema 2, vayan a su libro de actividades y ubíquelos entre las páginas 49 y 55. Muchas gracias.